Muy buenas tardes, amigas y amigos de Paseo en Moto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que al menos a mí cuando compré mi nueva moto me interesó muchísimo y investigué harto sobre ello, así que aprovecho de hacer un capítulo sobre el tema. Es respecto a el correcto rodaje y también si hacer o no hacer la primera mantención. ¿Qué es lo que le hacen? ¿Vale la pena hacerlo? Bueno, esas preguntas las vamos a resolver en este capítulo luego de la intro. Bueno amigos, lo primero es recibir la moto. Tenemos la moto en nuestras manos y tenemos que recibirla correctamente. Para eso hicimos un video particular en el cual hacemos la forma más correcta, al menos que yo aconsejo recibir una moto, y si a eso le sumamos los consejos que ustedes me dejaron en los comentarios, yo creo que estamos más o menos ready para poder recibir una moto de forma correcta. Les dejo la tarjeta a quienes no han visto ese video acá arriba, que me parece súper interesante porque creo que más los consejos de ustedes, más los que yo aporté, anduvimos súper, a excepción del espejo que se me soltó saliendo de la tienda. Pero ya tenemos la moto. Nos dice el manual, y por ahí lo tengo, les voy a dejar aquí la hoja del manual, típica hoja del manual, que no dice mucho, dice hasta los 1000 kilómetros debes hacer el rodaje. Primero, ¿qué significa el rodaje? El rodaje es el periodo de asentamiento de tu motor y de todas las piezas móviles de tu moto y también del piloto. En este caso, eso es bastante, no lo dice el manual generalmente, pero en este periodo, los primeros kilómetros, los primeros 200 kilómetros, voy a poner números que pueden no ser así, depende de tu forma de manejo, pero los primeros 200 kilómetros vas a tener el asentamiento de las pastillas de freno. Recordemos que las pastillas de freno y los discos los discos en general, muchos de los discos modernos son flotantes, por lo tanto las pastillas van a ir chocando y van a ir tomando la forma de este disco microscópicamente, y finalmente cuando terminen de asentarse, cuando se presione el freno, van a estar perfectamente asentadas a ellas, frenando mucho mejor. Es decir, cuando las sacamos de la agencia, de la concesionaria, va a frenar más o menos, pero no a toda su capacidad, y cuando ya tengamos una buena cantidad de kilómetros va a frenar mejor. Periodo de rodaje. Así también las amortiguaciones. Recordemos que tenemos resortes dentro de los amortiguadores. Esos resortes también requieren cierto trabajo. También requieren que el líquido que está ahí empiece a moverse. Empieza a generar también, no solo los frenos, sino también el piloto cierta costumbre sobre la montura. Es como la teoría del caballo. Si tú llegas y te subes arriba del caballo y lo haces correr y ni conoces tu caballo, probablemente a la primera de cambios tu caballo te va a botar. La moto probablemente va a hacer algo similar o te podría generar un gran susto. Otro tema, los neumáticos. Los neumáticos también tienen un periodo de asentamiento. Los neumáticos, cuando salen de la agencia, usualmente tienen una capa de una especie de cera o un elemento que las protege para que no se agrieten en los periodos en los que están guardados. Bueno, ¿qué ocurre? Es sumamente resbaloso, y si a eso le adicionamos que quizás en tu zona, en tu lugar, esté en el periodo de invierno y pueda haber lluvia, es doble o triplemente más peligroso. Así que nuevamente volvemos a este periodo de rodaje o asentamiento, donde todas las partes se tienden a juntar. Bueno, entonces ya vimos, no es, por así decirlo, el periodo de asentamiento o de rodaje solo del motor, sino que de todas las piezas. Y cuando hablamos del motor, hablamos del motor en forma íntegra. Y voy a comenzar con la caja de cambios y las revoluciones. Usualmente los manuales, y lo reitero aquí, nos dicen no pase una cantidad de revoluciones. Pero es bien relativo, porque podría yo andar en primera todo el rato esas revoluciones, o en sexta o en quinta todo el rato esas mismas revoluciones, y eso no me garantiza hacer un buen rodaje. En lo que yo he investigado, y aquí esto es mi opinión fundada luego de haber estudiado bastante el tema, probablemente tú tengas alguna opinión distinta y yo la respeto, ojalá me la puedas escribir acá abajo en los comentarios y nos aportas a todos, pero el rodaje, de lo que yo he estudiado, la mejor forma es hacerlo
en todos los cambios progresivamente, es decir, partimos de a poco, nuevamente la teoría del caballo, partimos de a poco, cabalgamos lentamente sobre la moto, es decir, andamos en las primeras marchas, primeras 3-4 marchas, ocupamos la quinta, la sexta, pero en bajas revoluciones, sin forzar nada, sin arriesgarnos. Recordemos que nuestra moto a los primeros metros o los primeros kilómetros no va a frenar tan bien, lo mismo que pasa con los neumáticos. Escalonadamente, utilizando todas las marchas. Es decir, y a la pregunta que el otro día alguien me hizo, ¿es correcto hacer un rodaje 100% carretera porque yo voy a darme un viaje, salgo de la agencia y me voy hasta mi ciudad? No. Lo ideal en el rodaje es haber utilizado todas las marchas, de manera que todos los engranes de la caja se gasten, friccionen entre ellos, de manera que cuando se bota el aceite, y esto es sumamente importante, bote todas las virutas, todos los pedacitos, las pequeñas fracciones de metal que contiene ese aceite producto del rodaje. Si es que no se hace, ¿qué pasa? ¿Es malo? Sí, porque vas a producir un sobredesgaste del motor. Al tener estas virutas dentro del motor, entre los engranajes, esos se van a ir desgastando más de lo que debiesen. Por lo tanto, es importante tanto hacerlo gradual como también ir haciéndolo en los tiempos que corresponde hacer este cambio de aceite. Ahora estamos en pandemia, es complejo muchas veces hacer los cambios como nos dicen. En el tiempo de mucha gente, yo creo que ha comprado motocicletas y han terminado estacionadas en su garage, en su estacionamiento, y quizás llegar a los 1000 kilómetros que en otro periodo considerábamos rápido, hoy día es algo difícil. Probablemente 1000 kilómetros no todos los hacemos tan rápido porque estamos haciendo teletrabajo. En ese caso, la recomendación siempre es que el aceite se cambie luego de un año. ¿Por qué? Porque el aceite pierde sus propiedades, puede perder parte de sus propiedades detergentes, puede perder parte de sus propiedades antifricción, por lo tanto podría generar un mayor desgaste del motor. Y nuevamente, cuando tengamos la posibilidad de volver a hacer el rodaje correctamente, lo retomemos y cambiemos nuevamente el aceite a los 1000 kilómetros. Como por ejemplo, lograste andar 400 kilómetros en un año. Bueno, cambia el aceite, termina los 600 y cámbialo de nuevo. Probablemente vas a ver que tu aceite en esos primeros kilómetros sale muy sucio. Obviamente también, dado lo que sale sucio, vas a tener que cambiar el filtro. Y en muchos motos tenemos dos filtros. Tenemos un filtro de malla y otro filtro que es un filtro físico. Bueno, las más antiguas tenían solo filtro de malla. Todavía recuerdo algunas CG Honda antiguas que era muy simple, que sacabas la malla, la sacudías un poco y la ponías. Hoy día las motos más modernas, que tienen tolerancias menores, vienen con estos dos filtros. Estos dos filtros, el de malla, límpialo, el otro, cámbialo. No permitas que se utilice el mismo filtro. Ya eso es sumamente relevante. Y en definitiva, el resto de los componentes, desgástalo, tal como te dije al principio, en forma gradual y paulatina. Cada uno de estos elementos se desgasta y necesita ese correcto asentamiento. No solo el motor, sino que literalmente toda tu moto y también el piloto. Y en ese punto quiero ahondar un poquito más y quiero recordarles una de las primeras cosas que yo hice cuando tuve la moto. Y esto lo he hecho en ya mis 16 años andando en moto. Cada vez que adquiero una moto nueva, hago un periodo literalmente de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con este rodaje? Estas pruebas o actividades que yo generalmente hago en todas las motos que yo he adquirido, o en realidad no en todas, las primeras no lo hice y hoy día me arrepiento de no haberlo hecho porque tuve también un periodo de rodaje sobre la moto más lento. Es decir, hacer ochos cortos, frenada de emergencia, ir conociendo tu moto lentamente en un ambiente controlado con conos, y si no tienes conos, con botellas, si no con botellas, con piedras, da lo mismo. Pero ir dándote ese espacio y no solo aprender literalmente en la calle, en la práctica, con los microbuses, con los taxis, con el tráfico, aprender a conocer tu moto, sino que conócela en un ambiente controlado en los primeros kilómetros. Te va a ayudar muchísimo.
muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a entender bien dónde está el centro de gravedad, dónde están los pesos, etc. Y en la medida obviamente que ya vas adquiriendo más confianza, eso te va a ayudar también en la vida real a tener tú una seguridad mayor al conducir. Bueno amigos, y a la pregunta si vale la pena hacer la mantención. Hicimos el rodaje, ¿cierto? Pero luego tenemos que hacer la primera mantención y nos enfrentamos a esta decisión de hacerla en el concesionario, donde nos ponen el timbre y estampan y mantenemos la garantía, pero tenemos que pagar bastante, o hacerla nosotros mismos. La primera mantención, sinceramente, es bastante simple. Es cambiar el filtro de aceite, muchas veces ni siquiera se cambia el filtro de aire, la verdad es que no tiene mucho sentido cambiarlo, se limpia. Y se hace el reapriete general de la moto, y en algunos casos sí, cuando hay software comprometido, se actualiza el software. Eso podría valer la pena. Ahora, yo empecé a investigar un poco más sobre las tasas de falla sobre las motos, porque aquí un poco lo que nos estamos jugando es dinero sobre garantía. Entonces empecé a buscar sobre las tasas de falla y les quiero mostrar aquí una estadística de fallas. Primera cosa, todas las motos fallan. No existe una marca de motos que uno diga, oh, esta marca no falla. Honda, Suzuki, Yamaha, que son las que uno normalmente escucha y a veces uno repite como loro que no fallan, fallan. Pero fallan mucho menos. Ahora, teniendo eso en consideración, que todas las motos fallan, sigue investigando. ¿Cuándo fallan? En general, esto es un tema estadístico y les pido que aquí su experiencia personal, lo que les puede haber ocurrido a ustedes, lo que le ocurrió al primo, al vecino, al pariente, es parte probablemente de esta estadística, pero a nivel generalizado. Entonces, fallan al principio de su vida útil, en los primeros 10.000 kilómetros, o fallan a ya más entrada en su vida útil, 60.000, 50.000, 70.000 kilómetros. Periodo en el cual probablemente entre medio está toda la garantía, ¿cierto? Y ya al final ya usualmente no tenemos garantía. Pero al principio tenemos. Ahora, en particular, KTM, que es la marca que yo compré, mi 390 Adventure, tiene una garantía que es ilimitada en kilometraje hasta 2 años. Yo no ando tanto en moto, andaré 10.000 kilómetros al año, por lo tanto, al año me voy a hacer, a 2 años voy a hacer 20.000 kilómetros. ¿Cuándo podría fallar mi moto? Probablemente al principio, primero porque es un modelo nuevo, que generalmente tienen actualizaciones, de hecho ya vamos en la versión 8 del software. Eso te dice que las primeras 7 versiones tenían problemas. Y lo otro es que al ser modelo nuevo, generalmente también no solo el software tiene temas, sino que también por las modificaciones que han hecho, podría requerir algunos servicios que podrían entrar dentro de garantía. Entonces, la decisión que yo tomé es hacer la primera mantención en el concesionario, porque más allá del costo, que es bastante oneroso, bastante caro, cuesta 130.000 pesos chilenos, estamos hablando de casi $200, hacerlo ahí con tal de mantener la garantía. ¿Por qué? Porque la primera mantención es a los 1.000, pero luego extiendo la garantía hasta los 7.500, y eso es prácticamente el primer año de uso, y de ahí en adelante ya corro a mi propio riesgo. Pero tengo todo este periodo de casi un año en el cual por ese monto, es decir, voy a ponerlo en ejemplo, esos 130.000 pesos, tengo garantía. Si yo hago esto en forma particular, esa mantención, igual hubiese tenido un costo, hubiese tenido que comprar el aceite y el filtro. Ahora, ¿cuál es el costo del aceite y del filtro? Compremos un muy buen aceite y un muy buen filtro, no voy a gastar más de 30.000 pesos. Uno dice, ¿hay que pagar 100.000 pesos entonces? Sí. Ahora, son 100.000 pesos que te permiten mantener la garantía casi por un año. De ahí en adelante, yo confío en la estadística. Yo soy ingeniero, la verdad es que me encanta la estadística y prefiero confiar en ella y esperar que no, si ya no falló en el primer año, difícil que falle más adelante. Bueno amigos, hasta ahí con el capítulo del día de hoy. A ustedes que se quedaron les doy totales gracias por quedarse hasta el final del capítulo. Por favor, si les gustó, dejen sus comentarios, siempre nos enriquecen, sobre todo si ustedes tienen formas distintas de hacer rodaje o una opinión diferente o la misma respecto a qué hacer sobre la mantención, la primera, la segunda y las siguientes. Aprovecho también de pedirles a quienes no están suscritos al canal
Suscríbanse amigos, es gratis y pinchen esa cuestión, la campanita que está ahí, que les va a avisar cada vez que hay un nuevo capítulo del canal y por supuesto su like. Un abrazo y espero verlos pronto en la ruta.